Continuamos con la unidad de los procesos geológicos internos y en este segundo vídeo vamos a hablar de las manifestaciones de la energía interna de la Tierra, los terremotos y los volcanes. Vamos allá. Os decía, la energía interna de la Tierra, esa energía geotérmica de la que hemos hablado en la última clase y en el último vídeo, que generaba los procesos constructivos, se manifiesta en terremotos y en volcanes. Vamos a ver en detalle cada una de estas dos formas y vais a ver que es bastante chulo. Vamos allá con los terremotos. Lo primero es definir qué es un terremoto. Terremoto es un temblor, los movimientos del terreno que se producen por las fuerzas derivadas de la dinámica de las placas litosféricas. ¿Qué quiere decir esto? Que como las placas, como ya hemos dicho, se mueven, interactúan entre ellas, se chocan, se empujan, generan una serie de presiones y de relaciones entre ellas que hace que en determinados momentos se acumula una energía que se tiene que liberar y el suelo se rompa, el terreno se rompa y se libere así esa energía. A grandes rasgos ese es el proceso de formación de un terremoto. Pero vamos a verlo un poquito más detalladamente, ¿vale? Con la ayuda de estas ilustraciones. Como veis, aquí primero tenemos un sitio más o menos bien, tranquilo, sus capas bien definidas, en el que se empiezan a producir fuerzas tectónicas. ¿Por qué se producen? Porque las placas se mueven. Ahí tenemos esas fuerzas. Esto hace que se acumule tensión en las rocas, ¿no? Esas rocas que están recibiendo esas fuerzas se resisten a moverse y empiezan a acumular tensión y a acumular energía que acaba liberándose en algún momento. Esa tensión cede y se rompen esas rocas. Se desplazan y es cuando se produce un terremoto que alcanza la superficie y produce esos temblores. ¿Vale? Cuando se produce un terremoto, en un terremoto podemos diferenciar distintos elementos, que son los nombres que hemos dado a lo que ocurre en cada momento del terremoto. Vamos a verlos también con detalle. En primer lugar tenemos el hipocentro, que es el punto donde se origina el terremoto. Está en la litosfera y es el punto de origen del terremoto. Luego tenemos el epicentro, es el punto más superficial. Es el punto de la superficie que está más cerca del hipocentro. Y es donde el terremoto va a registrar la mayor intensidad. Después, muy importante, es las ondas. Las ondas es la energía liberada. La energía que se libera cuando de acumular tanta tensión los materiales ceden y se rompen, se libera esa energía, se libera en forma de ondas. Y esas ondas se desplazan tanto por dentro de la Tierra, que son las ondas P y las ondas S, como por las capas más superficiales, que son las ondas superficiales. Y que son las superficiales son las que producen los mayores destrozos, son las que van a modificar el relieve y son las que causan los daños. Como veis y hablábamos, un terremoto es un cambio en el relieve muy brusco, es de los rápidos, de los violentos. Por último, otro parámetro muy interesante es la distancia focal. La distancia focal es la distancia que hay entre el hipocentro y el epicentro. ¿Por qué es importante este parámetro? Porque nos va a decir de qué tipo de terremoto se trata. Si es superficial, cuando esta distancia no supera los 70 kilómetros, si es intermedio, cuando está entre 700 y 300, o si es profundo, es decir, que se produce a más de 300 kilómetros de profundidad. Continuamos. La otra gran forma de manifestación de la energía interna son los volcanes. Pero, ¿qué es un volcán? Vamos a ver cómo lo definimos. Son aberturas en la superficie terrestre por las que salen rocas fundidas y otros materiales. Básicamente, un volcán es un agujero en la corteza que permite que elementos del interior de la Tierra, del manto, fluyan y salgan.
y no lo suelen hacer de una forma amable. Suele implicar también cambios rápidos, violentos, como decíamos, y son también, recordar, procesos constructivos, porque aflora un nuevo material que va a formar nuevos relieves. Recordar de la anterior clase. Vamos a analizar con detalle el volcán. Y para ello vamos a definir los elementos que forman un volcán. La cámara magmática, la chimenea, el cráter y el edificio volcánico. La cámara magmática es donde se acumula el magma. El magma es el material del interior de la corteza, donde están la lava, los piroclastos y los gases, que son los distintos productos que expulsan los volcanes. La chimenea volcánica es, como su nombre indica, una chimenea, un conducto desde la cámara magmática hasta el exterior, y es por donde va a subir el magma. El cráter es el agujero, el que comunica la chimenea con el exterior y por donde saldrá el magma y el resto de materiales. Y el edificio volcánico es todo lo que rodea la chimenea y se ha ido formando por todos los materiales que ha echado el volcán y que han ido cayendo y se han ido depositando a ambos lados. Si nos fijamos, la distribución de los terremotos y de los volcanes en la Tierra, como ya hablamos en la clase anterior, coincide con los bordes de las placas. A estas zonas donde se acumulan volcanes y terremotos, que podemos ver claramente por aquí, se le denomina cinturones sísmicos. Más famoso es el del Pacífico, que en este dibujo, en este mapa, como lo tenemos centrado en el Atlántico, lo tenemos partido. Pero si fuera un mapa centrado en el Pacífico, lo veríamos perfectamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, muy bien el cinturón que se forma aquí en América del Sur. ¿Veis? Y esas zonas donde se acumulan los distintos terremotos y volcanes son los bordes de las placas litosféricas. Por eso son zonas de tanta actividad, porque son zonas donde coinciden dos placas y donde se genera mucha tensión entre una y otra por los movimientos, porque una empuja a la otra, porque se montan encima de otra, porque chocan y se rompen. Ahora veremos con más detalle ese tipo de movimientos. Pero esa actividad es la que genera esa energía que tiene que liberarse, y se libera o por los huecos que ya encuentra, que son los volcanes, y es cuando se lanzan materiales y demás, o abriendo nuevos huecos, produciendo terremotos. Vamos a seguir con esa distribución entre terremotos y volcanes, porque como decimos, esas zonas es donde se encuentran las placas, esos límites, pueden ser de tres tipos. Pueden ser divergentes, pueden ser convergentes o pueden ser transformantes. Los divergentes, donde las placas se separan, se abren grietas y por ahí sale el magma. La imagen podéis ver que lo hemos localizado, por ejemplo, en la dorsal oceánica del Atlántico Norte. Estas son zonas por donde saldrá el magma y donde se está creando corteza. Todo ese magma que sale y que se enfría al contacto con el agua va formando corteza en los fondos oceánicos. Los convergentes, donde se juntan dos placas y una queda por encima de otra. Aquí suele haber volcanes y terremotos. Así como los convergentes básicamente son volcanes y algunos pequeños terremotos, en los convergentes encontramos de todo. Y son los que se encuentran sobre todo pues el cinturón pacífico, por ejemplo, son bordes convergentes. Las placas se juntan y subducen. Entonces la Tierra
una se monta sobre la otra y ahí se empieza, ahí por ejemplo así se va destruyendo material que va pasando a otra capa. Y luego están los límites transformantes. Es que las placas no ceden una ante otra, ni se separan ni se empujan, sino que se mueven de forma transversal, una con respecto a la otra. Y ese movimiento lo que va a producir son terremotos, pero en este caso no se producen volcanes. Entonces tenemos los divergentes, que se separan y al separar sale y fluye material. Convergentes, donde una se monta sobre la otra que subduce. Y transformantes, donde el movimiento entre ambas es transversal. Y no se produciría actividad volcánica, sino únicamente terremotos. Vale. Vamos a ver en detalle qué es lo que expulsa un volcán. Vamos a ver la relación que tiene la actividad volcánica con el relieve. La de los terremotos con el relieve ya lo hemos visto un poco más en detalle. Ahora vamos a hablar más de los volcanes. Y para conocer el impacto que tienen los volcanes en el relieve, tiene mucho que ver que estudiemos en detalle los elementos que es capaz de expulsar un volcán. Aquí tenemos nuestro volcán en una erupción salvaje y lanzando mogollón de materiales y una columna de humo bestial, y vamos a ver todos estos materiales que van saliendo. Tenemos gases. Lo que más suele salir es dióxido de carbono y vapor de agua. Tenemos materiales fluidos, la lava, que según sea su composición y su temperatura será más o menos fluido. A más de 1000 grados son muy fluidas y se forman lo que se llaman coladas, que son muy extensas. Se mueve muy rápido y a menos de 700 es más viscoso y su avance es más lento. Ten en cuenta que la lava, al enfriarse, al salir de dentro de la Tierra y entrar en contacto con la atmósfera, se enfría muy rápidamente porque el cambio de temperatura es muy brusco y se van enfriando y solidifica y forman rocas. Son las rocas volcánicas. Y también están los materiales sólidos. El volcán con su fuerza no solo echa el magma que tiene dentro, sino que ese magma arrastra un montón de cosas. Incluso puede reventar trozos del cráter que también salen disparados y también son parte de estos materiales sólidos. Los materiales sólidos se llaman piroclastos y pueden ser de 3 tipos. Se clasifican por tamaño. Las bombas volcánicas, que son los grandes, los que son desde un pedrusco de varios centímetros hasta un cacho de piedra gigante de más de 1 metro. El lapilli, que es tamaño grava fina incluso. Y las cenizas, que son cenizas y que como mucho son como arena un poco gruesa. Vale. Es importante, como decíamos, al hablar de la lava, según el tipo de magma, según si era más o menos fluido, se producían coladas más o menos rápidas o extensas, etc. Es muy importante para eso conocer el tipo de magma, que depende de la composición y que determina la explosividad y los materiales expulsados. Vamos a ver en detalle los 2 tipos de magma de los que vamos a hablar. Por un lado, tendríamos uno más fluido, que sale a más temperatura, que se parece más a cuando a cocer agua en un cazo, ¿no? Las burbujas de gas escapan suavemente y el líquido sale fluido y rápido. Sale a más de 1000 grados centígrados. Son de baja viscosidad y producen erupciones no explosivas. ¿Qué es con explosivas? Que casi todo lo que va a salir es un magma muy líquido y sin grandes explosiones en el cráter, sin arrancar materiales, al ser más líquido, más fluido, todo literalmente fluye más. En cambio, tenemos otros que es pues como ponernos a calentar una bechamel, que es mucho más espesa
pero y las burbujas siempre hace que salte algo más que gas, ¿no? Salen salpicaduras. Ahí las burbujas producen explosiones y salpican. Pues ese sería nuestro magma más denso, menos fluido, más viscoso, aunque está a una menor temperatura, y que produce coladas de avance lento, grandes nubes de gases y piroclastos. Son las erupciones explosivas. Recordar, para que os podáis hacer un poco vuestro esquema mental, si el magma es poco viscoso, la erupción es no explosiva, si es fluido. Si el magma es muy viscoso, tiene una viscosidad alta, la erupción será explosiva. Será menos fluida, pero producirá muchos más materiales, porque arrastrarán cosas. Las burbujas de gas no se escapan poco a poco y de forma suave, no. Explotan y se llevan cosas por delante. La pilli, las bombas y cenizas. Vale, pues según estos tipos de magma, hemos visto que tenemos distintos tipos de erupciones. Y las erupciones las clasificamos con algo más de detalle que explosivas y no explosivas. Además, ese tipo de erupción va asociado a un tipo de edificio volcánico resultado de la erupción. No se forma lo mismo si la lava sale fluida y con pocos materiales sólidos que si es una erupción muy explosiva y que lanza materiales y la lava es más densa. Así es que definimos 3 grandes tipos de erupciones: las hawaianas, las vesuvianas o vulcanianas y las plinianas o peleanas. Unos nombres curiosos. Las hawaianas es porque, sobre todo, son los volcanes de tipo hawaiano, los que hay en Hawái, los que se comportan así. Las vesuvianas o vulcanianas vienen del Vesubio. En las plinianas se les llama así porque fueron descritas por un antiguo sabio que era Plinio el Viejo. Esto es de la época clásica, de la Edad Antigua, que además falleció en la erupción calificada como pliniana, y si no me equivoco fue la erupción de Pompeya. Vale, empezamos con las hawaianas. Producen volcanes en escudo, es decir, con mucha superficie y poca altura. El cráter es muy bajito, no forma grandes montañas, está cerca del suelo. Sus magmas son poco viscosos, son fluidos. Se produce poca o nada de lanzamiento de sólidos. Un ejemplo, el volcán Kilauea en Hawái. Veis que es mucho más planito, sí, está echando humo de forma más o menos constante, pero no nos da esa sensación de explosión que tenemos tan asociada a los volcanes de las pelis. Las vesuvianas producen estratovolcanes, donde los estratovolcanes son típico cono volcánico donde las capas que forman el edificio se alternan de lava y de piroclasto. El magma que las origina es de viscosidad media, y el mejor ejemplo de una vesuviana pues es el Vesubio, que se encuentra en Nápoles, en Italia, que veis que tiene la típica forma de volcán que cuando pensamos en un volcán siempre nos viene a la cabeza. Las plinianas forman domos o conos de piroclastos, se les llama así. Son estructuras inestables, muchas veces cuando se produce la erupción es tan explosiva que se derrumban. Se originan por magmas viscosos. Un ejemplo de la Anak Krakatoa del que hablamos en el vídeo anterior, que ha vuelto a entrar en erupción este mes de abril, aunque de forma menos violenta. Entonces, una vez más, como veis, según cómo sea viscoso el magma, tendremos un tipo de erupción. Menos viscoso, más fluido, la erupción será
menos violenta, serían las hawaianas. Con una viscosidad media ya empieza a haber piroclastos, la erupción ya es una cosa un poquito más seria como las vesuvianas, y magmas viscosos, explosiones violentas, con muchos piroclastos, con mucho humo, cenizas, lapilli, las plinianas o peleanas. En España tenemos varios casos de actividad volcánica. Tenemos restos en la península ibérica de actividad volcánica que hubo y seguimos teniendo una zona volcánicamente activa. Vamos a verle un poquito de detalle porque es interesante conocer este tipo de cosas en sitios que podemos incluso visitar, que no nos quedan tan lejos, ¿no? Huellas de la actividad volcánica en la península ibérica tenemos en Olot, tenemos las Columbretes, tenemos el Cabo de Gata, que quien no lo conozca, que vaya a conocerlo porque es una maravilla, el Campo de Calatrava o la isla de Alborán, también ahí enfrente de las costas de Málaga y Almería, perdón, de Granada y Almería. Y tenemos nuestra zona volcánica que aún sigue activa, que son las Canarias. Las Canarias, la última erupción que se documentó fue en el 2011, una erupción submarina cerca de la isla del Hierro, pero erupciones en superficie, la última fue en la isla de La Palma en el 71. Aquí tenemos, por ejemplo, los restos, las huellas de la actividad volcánica en la península, como las Islas Columbretes, que están en la costa de Castellón, que se ve claramente que son los restos de un cráter. ¿Veis? La forma completamente, casi cierra completamente el círculo. Luego tenemos la isla de Alboán, que es el resto de un edificio volcánico. En este caso, pues faltaría gran parte del terremoto del volcán que lo originó. Tenemos también el campo de Calatrava, en el que estas lagunas típicas del campo de Calatrava son los restos de cráteres, que después, claro, pues eso te imaginas que un cráter no deja de ser una zona más deprimida que su alrededor y que en este caso pues se han ido llenando de agua, pues muchas veces por filtración o por escorrentía, se van llenando de agua estas zonas y se producen lagunas donde antes había cráteres. Luego en el Cabo de Gata tenemos, por ejemplo, estas columnas de basalto que están en sus playas, que son muy chulas y que también son restos de la actividad volcánica que hubo en la península. Y de los volcanes que todavía siguen más o menos activos, que hace muchísimo que no tiene ninguna erupción destacada. El mítico, el más conocido, es el Teide, en la isla de Tenerife, que además, si recordáis de geografía, y si no os lo recuerdo yo, es la cumbre más alta de nuestro país.